Bienvenida a After Work, el podcast de comunicación para empresas creativas. Soy María, fundadora de la agencia de comunicación Dipiguete y creadora de este podcast. En After Work vas a encontrar charlas que mezclan lo laboral con lo personal, como en cualquier After Work que se precie. Voy a hablar con empresarias que han creado empresas creativas para que nos cuenten su experiencia y también con la gente que trabaja para que esas empresas se vean espectaculares. Creo que no hay nada que me haya enseñado más que las experiencias de la gente que me he ido encontrando en el camino de emprender. Cada historia, cada éxito y cada fracaso que me han contado, y por supuesto que he vivido, me han hecho ser la persona que soy ahora. Quiero que conozcas a la gente que me inspira, que me acompaña en mi trabajo, en el día a día y a mis gurús personales. Vamos a ello, que hoy tenemos un episodio muy interesante. Hoy tengo el placer de estar con Begoña de la Marta, que es una inspiración para muchas emprendedoras y empresarias aquí en Berlín. Es abogada, profesora de Derecho en la Universidad de Humboldt y cofundadora de Frauenalia, una empresa social que promueve una mayor diversidad e igualdad de oportunidades en la economía y sociedad alemanas. Lo hacen acompañando de forma individual a profesionales internacionales en su proceso de integración al mercado laboral. Hace poco ha cofundado una segunda empresa que se llama Alkemu, en la que van a ofrecer cursos complementarios a los de Frauenalia. Yo conozco a Begoña desde hace alrededor de un año, he trabajado con ella como asesora de empresa cuando monté la agencia y para mí es una referencia por la forma en la que trabaja, se mueve y siempre está creando cosas nuevas con el fin de ayudar a las empresarias a crecer. Hoy quiero hablar con Begoña de lo que supone montar una empresa y cómo sentar las bases de un negocio. Mil gracias, Begoña, por dedicarme hoy este rato y sobre todo por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotras. Muchas gracias a ti, María. Un placer estar hoy contigo aquí en tu podcast y con toda tu comunidad. Cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Bueno, yo creo que ya tú me has presentado. y bueno, soy una andaluza, nací en Jerez de la Frontera, en el sur de España, en Andalucía, como he dicho, y soy desde hace 22 años también berlinesa de corazón. Llevo desde entonces aquí en esta ciudad y también soy una enamorada de Berlín. ¿Y cómo has llegado hasta donde estás ahora? ¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta aquí? Pues mira, llegué a Berlín y al sitio donde estoy hoy después de varios tumbos por diferentes países del mundo. Siempre desde que tenía 15 años tenía la motivación de trabajar en un ambiente internacional y bueno, creo que eso ha sido un poco el motor que me ha llevado a estar en contacto con diferentes culturas, en estudiar en diferentes países, en trabajar en diferentes países y fue ese motor, ¿no?, el que me trajo a Alemania en el año 1999 y desde entonces pues he estado aquí viviendo y trabajo aquí desde entonces. ¿Y cómo montaste Frauenalia? ¿Qué te motivó? Pues mira, lo que me motivó a fundar Frauenalia fue un proceso personal que yo viví a raíz de mi maternidad. Como tú has dicho, yo soy abogada y consultora de negocios y antes, bueno, siempre desde el año 2000 estuve trabajando en diferentes despachos de abogados y tras el nacimiento de mi hijo, pues, bueno, me replanteé una serie de valores y prioridades en mi vida. Creo que no soy la única que pasa por ese proceso. No. Y hubo una cosa que a nivel un poco emocional y como madre me influyó mucho y fue el hecho de que mi hijo iba a crecer muy lejos tanto de su familia materna como paterna porque mi marido tampoco es de aquí. Entonces el hecho de pensar que mi hijo pues eso, no iba a tener una familia o una comunidad en la que poder crecer junto a sus padres, a lo mejor, bueno, en comparación como yo lo había hecho, ¿no? Que
pues me hizo tener como una serie de sentimientos de culpa, en el sentido de que yo pensaba, como te decía antes, desde los 15 años tenía ese motor, esa motivación de trabajar en un ambiente internacional, de estar en contacto con diferentes culturas, pero ese momento me hizo reflexionar que una criaturita tenía que pagar ahora un precio muy alto por ello, ¿no? Entonces me di cuenta, mi marido es empresario, entonces tiene unos horarios de trabajo que son anticonciliación con la familia. Y yo en mi tiempo de Elternzeit me planteé que, claro, yo no podía seguir con esos horarios de trabajo que tenía hasta ese momento, porque trabajaba como 11 horas al día, incluso sábados. Y en ese proceso, ¿no?, de como poner de nuevo orden a los valores y a las prioridades en tu vida, decidí que en ese momento la prioridad era poder dedicarle todos los días tiempo a mi hijo y pasar las tardes con él. Lo que me llevó a plantearme un proceso de reorientación profesional, y que no tenía que pasar obligatoriamente por tener que dejar la abogacía, pero encontrar una fórmula en la que pudiera conciliar, ¿no?, mi vida profesional, pero con esa necesidad que tenía a nivel personal. Justo en ese momento, pues conocí también a través de Mamis en Movimiento unos cursos de niños, pues a otras mamás, y a través de ellas, también entré en círculo en otras comunidades de mujeres internacionales, en las que vi la necesidad de apoyo a mujeres profesionales internacionales que llegan a Berlín, sobre todo por motivos personales, y que ante la coyuntura de tener que conciliar y encontrar un trabajo en Alemania y todos los obstáculos que ello supone, pues renuncian a su carrera. Ello entonces me llevó a observar que había lamentablemente una pérdida de potencial profesional de profesionales, tanto hombres como mujeres, internacionales extranjeros que llegan aquí a Alemania y que por razones obvias, que si quieres luego hablamos, sí, pues tienen que renunciar a su carrera. Y entonces, en ese proceso de reorientación profesional me puse también a la búsqueda de alguna organización que me ayudara a mí, ¿no?, a encontrar ese lugar nuevo mío en el mercado laboral, teniendo en cuenta, la trayectoria que ya tenía profesional aquí en Alemania, la red de contactos que tenía, y me di cuenta que era súper difícil, como no empezar de cero, pero como reinventarte. Y claro, yo pensaba, si es difícil para mí, que ya llevo tanto tiempo en Alemania, que domino el idioma, que tengo una red, para alguien que llega y que está luchando con el idioma, todavía no tiene una red de contactos, es súper difícil. Y entonces esa necesidad propia mía y de forma paralela que veía en el mercado, ¿no?, en otras mujeres que conocí en ese tiempo de mi vida, pues fue lo que me llevó a fundar Frauenalia, con la idea de crear un espacio donde mujeres ya integradas a nivel profesional en Alemania pudieran poner tanto su conocimiento teórico, sí, así como su experiencia a disposición de otras personas que están en ese proceso de integración laboral. Muy interesante, y me parece súper difícil crear una comunidad así, sí, la verdad. Ha sido complicado, pero tengo que decir que, obviamente, es decir, aunque yo fundé Frauenalia, ha sido un trabajo de equipo y de mujeres estupendas que muchas de ellas siguen ahí, ¿no? A Claudia Zuleta, que desde los inicios de Frauenalia ha estado trabajando y que es también una columna súper importante, ¿no?, de todo el trabajo que hacemos. Y igual que otras mujeres que han pasado por aquí, Luisa Fernanda Rueda al principio, que también trabajó como coordinadora de proyectos, Bianca Monroy, todo el equipo actual que tenemos dentro de Frauenalia, ¿no? Entonces es el resultado de crear esa comunidad, ese es un poco el resultado de ese trabajo en equipo que llevamos haciendo tantas mujeres desde hace años. ¿Y tú que te dedicas a formar a gente que quiere montar una empresa?
¿Nos podrías contar cuál es el proceso lógico y mejor para crear un negocio? Pues mira, el proceso lógico, diría yo, a lo mejor el proceso lógico, en mi opinión, o en base a la experiencia que tengo y a lo que observo en el mercado, ¿no? Creo que hay diferentes etapas por las que pasar o no quiero decir, no hablar de tareas, ¿no? Pero diferentes áreas a las que hay que tener en cuenta a la hora de montar un negocio. Y que yo siempre digo que creo que son los cimientos del edificio. Y si esos cimientos no están bien puestos, en el momento en el que llega, es un poquito como el cuento del cerdito, ¿no? De que el que monta la primera casa, no sé si era de papel, el otro de madera y el último, ¿no? Que la monta de piedras. Entonces, aunque lleve más tiempo, es necesario poner los cimientos del edificio para que cuando llegue una tormenta, una crisis o llegue un COVID, una pandemia, tu negocio sea lo suficientemente fuerte para poder hacer frente a esas crisis. Y para mí, esas etapas esenciales dentro de esos cimientos, hay preguntas esenciales que son el por qué. El por qué. El por qué quiero yo emprender y el por qué de este negocio, de esta idea de negocio, ¿vale? Y desde la perspectiva no únicamente de yo qué quiero hacer con eso, sino qué es lo que yo quiero aportar a ese cliente ideal, ¿vale? Y entonces creo que ese ángulo de tener siempre a ese cliente ideal como protagonista de tu porqué es súper importante y esencial en ese proceso de crear tu negocio. Luego, después de haber pasado la pregunta del por qué, obviamente, pregunta esencial es qué es lo que necesita mi cliente y cómo le voy a hacer, cómo voy a cubrir yo esa necesidad de mi cliente, cómo le voy a solucionar yo ese problema que tiene, como si tiene un deseo, cuando siempre hablamos de necesidad, problema o deseo, ¿no? ¿Cómo se lo voy a cubrir yo de una forma diferente a esa propuesta de valor, a esas ofertas que mi cliente ya encuentra en el mercado? Porque claro, entrar en el mercado con una propuesta de valor que puede ser estupenda, pero que es exactamente igual o parecida a lo que ya existe en el mercado, pues difícilmente te va a llevar a poder crear una empresa con éxito. Entonces hay que estar en ese momento, hay que hacer muy buen análisis de mercado para ver qué es lo que existe en el mercado y qué es lo que no existe en ese proceso de solución de problema de tu cliente ideal. Y encontrar ahí cuál va a ser aquello que te va a diferenciar a ti de tu competidor, ¿vale? En ese proceso de analizar tu propuesta de valor y de llegar a saber tu ventaja competitiva, pues como digo, proceso muy importante y requiere una apertura generosa, digo, por parte del emprendedor, porque claro, a veces cuando uno emprende está tan enamorado de su idea que es que nadie puede venir a decirte así no va a funcionar. Es como cuando una se acaba de enamorar y te dice vaya novio más feo que tienes. Total. Entonces, claro, ese proceso de que tú estás ahí en toda la cima del enamoramiento y te diga alguien, esa idea, ¿qué es en realidad lo que quieres ofrecer? Ah, pues es que yo no entiendo. Y tú dices, pero te lo he explicado ya 3 veces. Sí, pero es que, ¿qué es lo que vas a vender? ¿Vale? Entonces, bueno, como te iba diciendo, el por qué, necesidad de un problema o deseo de tu cliente, cuál va a ser tu propuesta de valor, de esa propuesta de valor, de esos diferentes elementos que van a formar parte de tu propuesta de valor, cómo derivar de esos elementos tu ventaja competitiva y sobre todo en ese momento, después de tener al menos estos cimientos claros, crear una ruta, una estrategia. Vale. Vale, fácil, pero no, es muy fácil de contar, pero es un proceso difícil, Y yo siempre enfrasco en Alia a las empresarias que llegan con una idea de negocio y que las ayudamos a desarrollar, ¿no? Todo ese proceso. Siempre le digo que es como un diamante en bruto al que hay que ir dándole forma, ¿vale?
Y en ese proceso de darle forma, además de toda la parte técnica, hay que tener en cuenta igualmente la parte de mentalidad empresarial, porque yo puedo tener un porqué y una misión clarísima, mi propuesta de valor y mi ventaja competitiva también está clarísima, tengo muy claro quién es mi cliente ideal, pero yo me encuentro con una serie de bloqueos por convicciones, creencias sobre mí misma que suponen el mayor obstáculo para mi negocio. ¿Vale? Uno de los gurús de negocios digitales a día de hoy en España, para la comunidad hispanohablante, se llama Miquel Baixas, y él dice que el límite en tu negocio eres tú. Total. Y eso te das cuenta con el paso del tiempo. Total. Entonces, por eso, en ese proceso de creación de tu empresa, es muy importante todos esos aspectos técnicos, pero al mismo tiempo trabajar en tu mentalidad empresarial. Total. Y por eso en Fragonalia siempre trabajamos estas dos áreas, ¿no?, de forma paralela, porque la una sin la otra no te lleva a un buen puerto. Yo, de hecho, en enero, ya sabes, que hice el curso de coaching con Claudia Zuleta, ya os lo dije, o sea, a ver, yo de parte técnica hace mucho, pero desde el año pasado empecé a trabajar la mentalidad empresarial y es que sin eso no hay nada. O sea, puedes saber mucho de técnica y siempre recomiendo ahora el coaching, aunque sea grupal, lo que sea. Y así que en Alkemudan de vez en cuando hacen coaching grupal. Total, sí. Y luego, muchas veces, cuando tenemos una idea, creemos que en unos días vamos a estar vendiendo. Y con el tiempo y la experiencia te das cuenta de que eso, por desgracia, no pasa. ¿Cuánto tiempo lleva crear una empresa y sentar las bases de un negocio? O sea, porque claro, yo, conozco mucha gente que dice, ¡guau! Tengo una idea maravillosa, me voy a crear una cuenta de Instagram y a ver cuánto vendo. ¿Y eso pasa? Puede pasar, ¿no? Hay gente que tiene la capacidad, a lo mejor, de ver una necesidad concreta y lanzarse, que también forma parte, ¿no?, de una de las metodologías, ¿no?, a la hora de lanzar un producto, como la metodología también del Lean Startup. No esperar a que sea todo perfecto, sino lanzarte al mercado e ir viendo, ir creando prototipos poco a poco, ¿no? Entonces, de los fallos vas creando pues tu prototipo final perfecto. Si me preguntas qué tiempo lleva crear una empresa, es decir, me costaría trabajo decirte, pues, 2 años y 3 meses, creo que es complicado. No. Pero hay que tener paciencia, porque no es cuestión de llegar y dar un pelotazo, que a lo mejor hay gente que tienen ese talento, y claro que hay casos que conocemos en el mercado. Pero en una trayectoria normal, siempre se dice, ¿no?, que cuando te lanzas además en el mercado, primero vas a tener esos primeros seguidores, esos early adopters, que al final te dan una información súper valiosa sobre tu negocio, porque son los primeros que te van a dar un feedback como clientes de lo que funciona y no funciona, ¿no? Entonces, después de esa primera fase, llegas ya a una segunda fase donde ya puedes presentar un producto o un servicio más perfeccionado al cliente, hasta llegar ya a un proceso, ¿no?, a una siguiente fase de maduración en el mercado. Entonces, todo eso lleva tiempo, María, lleva mucho tiempo de análisis, de lanzar al mercado, de recibir feedback, de volver a probar. En base a ese feedback lo incluyes y lo readaptas y volver a lanzar una nueva propuesta. Y es lanzar, fallar, mejorar. Entonces, pero yo creo que no es únicamente al principio, en la fase de lanzamiento, sino durante la vida de tu empresa. Porque además que vivimos en un momento de la historia donde los cambios en cualquier área tienen lugar de una forma tan rápida que es muy difícil mantener una ventaja competitiva a largo plazo. De hecho, hay ya mucha doctrina, ¿no?, de profesores de estrategia al respecto, donde dicen que es que a día de hoy mantener una ventaja competitiva a largo plazo, como a lo mejor era posible hace 20 años, es imposible, porque es que los cambios tienen lugar de forma tan rápida que es que un competidor te puede salir en el ángulo en el que menos te esperas.
Entonces, siempre tenemos que estar alertas al mercado e ir siempre readaptando nuestra propuesta a esos cambios que van teniendo lugar. Claro, y es que todas esas cosas como que parecen, entre comillas, de fracasado, porque parece que si no tienes la idea clara desde el principio y vas reajustando, es como, pero otra vez cambias. Pues, y al final es la vida, ¿no? Claro. Hombre, es cuestión de cambiar, es decir, claro, exacto. Como te decía antes, ¿no? Todo el proceso de inicio y poner los cimientos. Sí. Y otra cosa es que luego tú dices, no voy a cambiar el rojo por el amarillo, sí. Pero ir readaptando, ¿no? tu propuesta de valor en base a esos cambios en el mercado y en el cambio también de hábitos de los clientes, ¿no? Todos cambiamos de determinados hábitos de consumo muy rápidos a día de hoy por los cambios, ¿no? Que el mercado nos trae. Sí, yo la verdad que, o sea, esta pregunta también era porque yo cuando formé la agencia, a ver, yo he tenido varios proyectos y siempre como que he lanzado así como de base, casi lo estaba haciendo y ya estaba enseñándolo. Y esta vez ha sido 9 meses de trabajo intenso, de pensar pues eso, en el porqué, la motivación y todas esas cosas. Y como que parecía mucho. Y luego hablé contigo y me dijiste, no, se tarda, no sé qué, es que es normal. Y también quería como decirlo porque para que nadie se sienta extraño. Totalmente. Claro. ¿Qué es lo que tú dices, no? Que mucha gente dice, ahí tengo una idea, voy a abrirme un perfil en redes sociales y que está bien para tener un primer contacto, ¿no? Con ese cliente ideal o con seguidores que tienen feedback. Pero claro, bueno, y que a lo mejor puede, como te digo, que puede haber casos, ¿no? Pero son la excepción. Lleva un proceso de análisis y de estar tú convencida de lo que quieres hacer para también poder transmitirlo. Si tú no tienes seguridad en por qué estás haciendo, el qué y el cómo lo estás haciendo, ¿cómo lo vas a comunicar? ¿Cómo luego vas a convencer a tu cliente de que tú eres la persona o tu empresa es el lugar adecuado para adquirir ese producto o servicio? Sí. Y Begoña, después de tanto tiempo formando a futuras empresarias, ¿cuáles son los problemas que se encuentra normalmente la gente que quiere empezar una empresa? Hay varios, pero yo diría, aquí en Alemania hay un tema que de entrada a la gente, hay mucha gente que le echa para atrás, ¿no? Que es el tema de la burocracia. Vale. Y que sí que es cierto, pero yo siempre digo, la burocracia es, por decirlo de alguna forma, es un obstáculo al que nunca vamos a lograr alcanzar del todo. No por nada, sino porque yo llevo 20 años aquí, como te decía, aquí en Alemania y sigo lidiando con la burocracia. Únicamente con el tiempo vas creándote, como se dice en alemán, ese dicke Haut para poder lidiar con la burocracia. Entonces yo diría desde aquí que aquella persona que quiera emprender, que no sea el tema de la burocracia lo que es el impedimento para poder emprender. Yo creo que el gran problema que yo veo es lo que estábamos hablando, ¿no? Es todo ese proceso de poner los cimientos del edificio y que parece muy fácil, como tú has mencionado antes, pero es un proceso difícil. Un proceso difícil porque es mucho de afinar, de analizar, de cuestionarte y el por qué. No únicamente el por qué quiero hacer esto, sino el por qué el cliente te lo va a comprar y de ese por qué el por qué y de ese por qué el por qué. Hasta llegar a una propuesta de valor que sea tan clara para el cliente que realmente se sienta atraído, ¿no? Vale. Y yo creo que es el reto, yo diría más que de dificultad, el reto que yo veo en cualquier emprendedor o emprendedora. Sí, porque estamos muy acostumbrados, vamos, yo me he dado cuenta en la comunicación, que en los tips. Sí. Haz esto y luego haz 3 publicaciones, luego 2 reels, luego stories, ahora se lleva mucho el no sé qué, ahora... Y entonces es como, vale, pues en vez de pensarlo, cojo y hago caso y pues me funciona. Claro. Y es como, ¿pero por qué lo estás haciendo? Justo, ¿con qué finalidad? Por eso decía antes el tema de la estrategia, que es súper importante tener una estrategia desde el principio. Y claro que dentro de la estrategia, luego como tú desarrollas la estrategia, llegas a tu plan de marketing. Entonces ya viene todo esto, ¿no? Lo de cuánto vas a postear, qué red social, qué canal de comunicación es el más importante para ti, cómo, etcétera.
pero todo con una finalidad, ¿no? Sería, ¿a qué puerto quiero llegar yo? Porque si no estamos como un barco a la deriva en el océano y vamos dando 3 bandadas para allá, luego al norte, luego al sur, luego al este, luego al oeste. Damos vueltas, pero no llegamos a ningún sitio. Exacto, y seguidores, y es como, ¿pero para qué quiero los seguidores? O sea, es que como que no nos planteamos, porque es como más fácil seguir y de repente en 2 años te das cuenta que has estado haciendo una cosa que no te sirve para nada y tienes que replantearte. Así que mejor replantearse las cosas desde el principio, o sea, tener una base. Totalmente. Y en general en nuestros estudios hay muy mala formación empresarial. ¿Recomiendas formarse para crear una empresa, tener un mentor o buscar ayudas puntuales? ¿O cómo dirías tú que es mejor crear la empresa? Bueno, yo siempre digo que no hay ningún sitio donde te enseñen a emprender, ¿no? Sino que a emprender se aprende emprendiendo, es como el nadar, ¿no? Pero eso no quita, y creo que es importante, sobre todo en unos inicios, tener la ayuda profesional de alguien que te vaya guiando, ¿vale? Porque, bueno, nosotros lo vemos en el día a día y los testimonios de las empresarias a las que acompañamos está ahí. Es decir, que es que poder conseguir sola lo que puedes conseguir con la ayuda de un mentor, de una mentora, de un consultor, de un coach, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, yo en cualquier caso creo que es un elemento importante a tener en cuenta. Y bien, bueno, aquí en Berlín tenemos la gran suerte, ¿no?, de que hay por parte del gobierno de Berlín una gran ayuda a través de diferentes programas y proyectos como el nuestro en Frauenalia, de ayuda gratuita a unos precios súper módicos, con lo cual, bueno, es un lujo poder contar con ese tipo de ayudas, que si comparamos con otros países europeos, no hay esta ayuda al emprendimiento. Incluso, bueno, a lo mejor, bueno, si no puedes acceder a un programa como el de Frauenalia o como el de Digo, ¿no?, aquí en Berlín, que hay una gran oferta, es una parte de la inversión de tu negocio. Es decir, es que cuando vas a emprender, tienes que invertir. ¿Emprender no es gratis, Begoña? Emprender no es gratis, ¿no? ¿En serio? Siempre se dice que hay una inversión de tiempo y de dinero. ¡Qué fuerte! Y entonces eso hay que contar con ello. Porque intentar renunciar o sacrificar la ayuda de un mentor o de un consultor o un coach por ahorrarte unos cientos de euros, sí, con la idea de decir no tengo mucho dinero, quiero emprender, creo que hay un refrán que dice lo barato sale caro, ¿no? Uf. Y creo que a la hora de emprender aplica. Y aparte que yo tengo experiencia personal y de otra gente que es que de verdad que se tarda muchísimo haciéndolo solo, que sí que aprendes, pero no compensa a largo plazo, porque tampoco hace falta saber de todo. No, exacto que no. ¿Y en grupo o individual? ¿O dependiendo de la persona? Yo creo que depende de la persona. A mí personalmente me gusta más trabajar en grupo, porque creo que en grupo además se crea, hay como un doble beneficio. El grupo se beneficia, ¿no?, del profesional que esté pues dando una clase o ofreciendo una asesoría, un coaching, y al mismo tiempo en el grupo se crea una fuerza colectiva que tiene igualmente un valor bestial. Entonces se crea una dinámica individual entre la persona, entre la participante en ese caso, y de trabajo individual, de su relación con el profesional que está llevando esa materia, y luego como miembro del equipo, que es como, es decir, es como sí, win-win en todos los sentidos. Y aparte inviertes en contactos. Eso, por supuesto. Sin red de contactos es muy difícil emprender. Muy difícil. Y una curiosidad sobre Frauenalia. ¿Por qué es una formación dedicada a mujeres y qué tiene de diferente la forma de empresa en femenino y en masculino? O sea, de hombres y de mujeres. ¿O no tiene diferencia ahí? Pues mira, en realidad Frauenalia, aunque hablando en términos empresariales, ¿no?, como sí, el cliente ideal a lo mejor de Frauenalia está más se asocia más a lo que es la mujer, pero en los estatutos sociales de Frauenalia, ¿sí?, están incluidos igualmente los hombres. Es decir, no están
Frauenalia no se crea únicamente para ayudar a mujeres. De hecho, en el pasado hemos tenido otros programas donde también hemos tenido a emprendedores masculinos. Ah, mira. Uh-huh. Únicamente en la actualidad, por el tipo de financiación que tenemos, está limitada a mujeres, bueno, porque se consideran que, que sobre todo la mujer, ¿no? Bien por el cuidado de los niños, el tema de conciliación, como hablábamos antes, pues tiene más dificultades a la hora de integrarse al mercado laboral o a la hora de emprender. Dicho esto, creo que cuando se trabaja únicamente en un grupo de mujeres, dependiendo el tema en el que sea, a veces se crea lo que se llama un tipo de seguridad psicológica en el grupo, que hace que haya una apertura y una unión a veces especial. Bueno, entonces yo creo que depende del grupo. Nosotras tenemos resultados de grupos que pensamos que si hubieran sido mixtos no se hubieran llegado a los mismos resultados, pero igualmente, como te digo, tenemos grupos mixtos que hemos trabajado en el pasado que han funcionado perfectamente. Yo no sé si hay estos programas solo para hombres, pero yo... No, y siempre lo digo, creo que en ese sentido hay una discriminación positiva, porque igual que lo que decía antes, ¿no? Esa mujer a lo mejor internacional que llega por motivos personales a Alemania y que tiene que renunciar a su carrera profesional, igualmente hay hombres que están en ese rol y no hay programas especiales para ellos. Entonces siempre le digo, me acuerdo uno de los participantes que teníamos, yo le decía, tienes toda la razón, hay discriminación positiva en esta dirección, y creo que esa necesidad no se ve reflejada en el mercado. Por eso te digo que desde Frauenalia, aunque claro que la gran parte de nuestro chill group, de nuestro cliente ideal es la mujer, pero el hombre no está excluido porque no tiene un espacio seguro, como estábamos hablando, entre ellos. Es que yo el curso de emprendimiento que hice, que lo hice con economista en alemán, también era solo para mujeres, y todos los cursos que se daban, pero por la financiación justo, también. Es la misma financiación que tenemos nosotras y está limitada a mujeres. Sí, pero también creo que salen cosas o sea, hay como emociones que probablemente con hombres no saldrían, no sé, igual tiene que haber un cambio en la sociedad, pero por ahora no. Claro, por eso te decía antes que dependiendo de los grupos hay ese factor, ¿no? de seguridad psicológica en un equipo a veces, y te encuentras más segura, más abierta, con más confianza para compartir y abrirte al grupo. Hombres del mundo, mujeres del mundo, hay un nicho ahí para hombres. Hay que conseguir financiación. Bueno, pues muchas gracias, Begoña. Muchas gracias a ti. Rápido, y ahora te voy a hacer las preguntas cortas que siempre hago para cerrar el episodio. Te puedes enrollar también, aunque sean cortas. Vale. Bueno, cuéntame, ¿qué canal de comunicación te gusta más y por qué para Frauenalia? ¿De redes sociales? De redes sociales o de blog o de todo lo que hagáis. O me dices, por ejemplo, los workshops en Zoom son lo mejor, pues también. Hay gente que ha dicho el piel y ojos, o sea, el directo. Por si te sirve. Pues yo creo que, en redes sociales, creo que es Instagram, ¿no? A lo mejor al día de hoy con el que comunicamos mejor. Y a mí personalmente me gustan mucho los eventos online. Ahora son online, pero creo que siempre los eventos de Frauenalia han tenido un touch especial y yo personalmente me quedaría con ese formato. Aparte siempre hay mucha gente en los eventos, o sea, yo flipo cada vez porque es muy difícil convocar a mucha gente. Sí. Y bueno, y este último año en digital, ¿no? Que también hemos tenido una gran acogida, y igualmente cuando teníamos los eventos presenciales en la vida. Ya quiero que se repitan, que yo no he ido nunca. Y sí, tenemos experiencias muy bonitas. Sí. Y recomiéndame un libro, una serie, un podcast o una experiencia que tendría que leer, ver, oír o vivir cualquier emprendedor o empresario. No hace falta todo, si quieres y tienes ideas, bien, pero si no, con una... Pues mira, me gustaría recomendar a dos personas. Primero a Simon Sinek. Ah, sí. Y su libro en inglés, que Start with Why. Sí. ¿Vale? Creo que es esencial en base, y además también tiene una idea, también tiene una historia muy inspiradora, ¿no? Como consultor, y hasta, no comento más, quien tenga interés que... Primero la charla TED, que exacto, súper bien, ¿no?
En la charla TED él ya cuenta él también, ¿no? de cómo llega a ese why, su libro. Y luego hay una consultora holandesa que se llama Femke Homega, Femke con K, que trabaja también con emprendedoras y empresarias, y tiene un libro que es muy cortito, es como una guía para el emprendimiento, que se llama, en español sería como Planes Rentables. En inglés se llama, Profitable Plans, y que uno cuando lee el título piensa, me va a ayudar el libro a hacer un plan financiero. No. Y justo Femke pasa en su libro por todos estos cimientos que hemos estado hablando. Entonces creo que es un libro cortito, muy fácil de leer, pero que te lleva por todas esas fases esenciales para emprender un negocio. Genial, hablando de Simon Sinek, los americanos cómo se venden con una idea, Sí. O sea, hoy venía escuchando un podcast y hablaba de eso, que justo hay gente, lo bien que comunica con una idea y lo que la vende, y a eso hay que Y es que él sabe comunicar súper bien. Es un genio, o sea, hay gente... Y creo que, pienso que era... como su propuesta de valor, es decir, el saber llegar a no únicamente al emprendedor, sino a las empresas, es decir, plantearos el por qué. Sí. Porque eso ahora, es decir, a nivel estratégico, hay multinacionales que están rediseñando su estrategia para centrarse en el por qué. Y entonces, como tú dices, algo que puede ser tan obvio como no se ha pensado antes, ¿no? Pero también está habiendo un cambio, ¿no? en nuestro mundo y en el capitalismo. Y parece que estamos también en un punto de inflexión al respecto, y entramos en una fase donde el capitalismo no está dirigido al beneficio que se va a reportar al socio, al shareholder, sino a los stakeholders, ¿no? Que tienen un papel en esa empresa. Y ahí, obviamente, el porqué juega un papel esencial. Joder, para la comunicación y todo. Es que total. Sí, bueno. ¿Tienes alguna frase preferida que te repitas frecuentemente? Un mantra. No. Sí, un mantra que yo me repito a menudo es que todo es posible y siempre hay un camino. Siempre hay un camino. Lo que pasa es que a veces cuesta encontrar ese camino, pero siempre hay un camino. Y creo que es importante mantenerse siempre abierto y creativo, ¿no? A buscar soluciones. ¿Y dónde vivirías si pudieras vivir en cualquier ciudad del mundo? Pues en este momento de mi vida, en Berlín. A pesar de las restricciones. A pesar de las restricciones. A pesar del tiempo primaveral. No, pero en esta fase de mi vida, si tuviera que elegir otra ciudad, sería Berlín. Sí, yo también. ¿Y a qué te tendría que invitar a comer para hacerte feliz? Pues a una buena paella de mariscos o a un buen risotto. Vale, y para terminar, ¿cómo puede encontrarte la gente en las redes sociales de Frauenalia y tuyas particulares para...? Bueno, pues Frauenalia, nuestra página web es frauenalia.com, en Instagram estamos Frauenalia Oficial, en LinkedIn por Frauenalia, igual que en Facebook, y bueno, en mi perfil de LinkedIn está Begoña de la Marta. Así que... Sí, y si queréis hacer una búsqueda de todo lo que hace Begoña y flipar, la podéis buscar en Google y no termináis. No, de verdad, yo el otro día que te estuve buscando era como, ¿por qué hace tantas cosas? ¿Dónde se va el tiempo? Pues muchísimas gracias, Begoña. Muchas gracias a ti, María. Hasta luego. Hasta luego, un saludo. Un saludo.